Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. Continuamos con nuestra serie de videos Entender la matemática. En el video anterior hablamos de relaciones binarias, específicamente relaciones de orden, y la vimos como conjuntos. Recuerda que uno de los objetivos de esta serie de videos es mostrar cada concepto matemático como un conjunto. En este video vamos a dedicarnos al concepto de conjunto finito. Vamos a hablar de cardinales de conjuntos finitos. ¿Qué es lo que hacemos cuando contamos los elementos de un conjunto? Por ejemplo, aquí tenemos los dedos de las manos de Jim. ¿Qué es lo que hacemos cuando contamos? Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Desde el punto de vista matemático, ¿cómo podemos ver eso? Llama D al conjunto de los dedos de Jim y llama I sub 7 a los números del 1 al 7. Lo que estamos haciendo es definiendo una función del conjunto D en el conjunto I sub 7. De manera que el dedo pequeñito este que está acá, voy a señalarlo. Este dedito le corresponde el 1. A el otro dedo le corresponde el 2, etcétera. Tenemos el conjunto D aquí y tenemos el conjunto I sub 7 acá. Tenemos una función f, de manera que a cada elemento del conjunto D le corresponde uno y solo un elemento del conjunto I sub 7 y viceversa. Es decir, esta es una función biyectiva. Decir cuántos elementos tiene el conjunto D es entonces definir una función biyectiva del conjunto, en este caso I sub 7, y el conjunto D, una biyección allí. Entonces lo que queremos es formalizar la afirmación: D tiene 7 elementos. 7 sería el número que corresponde acá. En general vamos a denotar por I sub n el conjunto de los números 1, 2, 3 hasta n. Y para n igual 0 vamos a definir I sub 0 por comodidad como nuestro amigo el conjunto vacío. Con esa notación entonces vamos a definir X. Conjunto X cualquiera, un conjunto Y cualquiera, si hay una función biyectiva entre ellos, así como acá, como nuestro conjunto D y nuestro conjunto I sub 7. Si hay una función biyectiva f entre X y Y, vamos a usar esta notación y vamos a decir que X y Y son equipotentes. Falta la U, ¿no es así? Equipotentes. X es equipotente a Y, significa existe una función biyectiva de X en Y. Con ese concepto podemos sacar las siguientes conclusiones. Cualquier conjunto X es equipotente a sí mismo. La función identidad es una biyección de X en X. Si X es equipotente con Y, quiere decir que hay una biyección que va de X en Y. Toma la inversa. Digamos que la función que va de X en Y se llama f. Entonces toma f a la menos 1, que va de Y en X, y tendrás una biyección de Y en X, es decir que Y sería equipotente con X. Por último, si X es equipotente a Y y es equipotente a Z,
puedes concluir que x es equipotente a z. Es fácil verlo, ya que si hay una biyección f de x a y y hay una biyección g de y a z, entonces hay una biyección de x a z que es ni más ni menos que g compuesta con f. Así que tenemos estas tres propiedades de ese concepto de equipotencia. Todo conjunto es equipotente a sí mismo. Si x es equipotente a y, entonces y es equipotente a x. Si x es equipotente a y y equipotente a z, entonces x es equipotente a z. Vamos con lo que nos interesa, que es tiene que ver con la cantidad de elementos, los números naturales. Digamos que m es un número natural menor o igual que n. ¿Qué sucede si tienes tu conjunto i sub m acá, conjunto i sub n acá? Vamos a dibujarlo de esta manera, que tenemos m, tenemos m menos 1, etcétera, 2, 1, que estoy dibujando el conjunto i sub m. De la misma forma hago con el conjunto i sub n, escribiéndolo en ese orden. Este sería n, este sería n menos 1, este puntito me refiero. Bueno, como m es menor o igual que n, yo puedo definir muy fácilmente la función inclusión. Si por aquí está m, por aquí estará m menos 1, etcétera. Esa función i sub m de i sub m en i sub n, vamos a llamarla f, es una función inyectiva. Es fácil verificar eso, ¿no? Es simplemente la inclusión, la función inclusión. O sea, si m es menor o igual que n, existe una función inyectiva de i sub m en i sub n. ¿Qué podemos decir? Como siempre lo hacemos, hay que preguntarse por el recíproco. ¿Cómo podemos enunciar el recíproco? Fíjate, estamos diciendo m menor o igual que n implica, existe una función inyectiva de i sub m en i sub n. El recíproco, ¿qué sería? Si existe una función de i sub m en i sub n inyectiva, entonces m menor o igual que n. Si queremos escribirlo en forma de contrarrecíproco, sería equivalente a decir entonces lo opuesto de esto, la negación de esto, implica la negación de esto. Es decir, si m es mayor, si n es mayor que m, entonces no existe una función inyectiva de i sub m en i sub n. Vamos a escribirlo en la siguiente página. Si m es mayor que n, entonces no existe, voy a ponerlo así como negación, no existe una función f de i sub m en i sub n inyectiva. Esto es el recíproco escrito en una forma equivalente. Si m es mayor que n, entonces no puede haber una función inyectiva de i sub m en i sub n. Vamos a analizar este enunciado, vamos a demostrarlo, de hecho. Voy a hacer nuevamente nuestro gráfico aquí. Ahora en el caso i sub m mayor que i sub n. Aquí está m menos 1, etcétera, hasta 2, 1, digamos, ¿no? Por aquí está i sub n. Aquí está n, aquí está n menos 1, etcétera.
2 y 1. Muy bien, vamos a demostrar esto de la siguiente manera. Supongamos m mayor que n y vamos a negar la tesis. Presta atención aquí porque es posible que te enredes con esta lógica, ¿no? Vamos a negar la tesis. Negar la tesis significa quitarle este símbolo. Es decir, vamos a suponer que efectivamente existe una función inyectiva de f de aquí para acá, de i sub m en i sub n. Y vamos a considerar m el mínimo de los números para los cuales eso ocurre. El mínimo k, tal que existe una función de i sub k en i sub n inyectiva, siendo k estrictamente mayor que n. Es decir, m es el mínimo para el cual vale esto y vale la negación de la tesis. Entonces vamos a obtener contradicción. Muy bien. M es el mínimo de los k para los cuales esto sucede. Entonces significa que tenemos una función f de i sub m en i sub n que es inyectiva. F es inyectiva. Vamos a utilizar esa función f y vamos a construir contradicciones dependiendo de los casos que vamos a considerar aquí. Primero, supongamos que n no es imagen de ningún elemento de i sub m mediante la función f. En ese caso, la función f, si yo la restringo solamente a esta parte, la función f va de, yo la restringo a i sub m-1, sería una función que va evidentemente de i sub m-1 en i sub n-1, es inyectiva porque está definido igual que la función f, es inyectiva y además m-1 es mayor que n-1, pero m-1 es menor que n y habíamos dicho que m, y habíamos dicho que m era el mínimo para el cual existía una función inyectiva, etcétera, etcétera. Eso contradice la definición de m como mínimo. Entonces está descartado que n no sea imagen de ningún elemento de i sub m. Entonces vamos a borrar aquí para continuar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahora? Bueno, ahora n sí es imagen de algún elemento del conjunto de partida. Bueno, supongamos primero el caso más sencillo, o supongamos que n es exactamente la imagen de este elemento. Si n es la imagen de ese elemento, entonces otra vez f restringida a i sub m-1 es una función inyectiva que va de i sub m-1 en i sub n-1. Eso contradice otra vez el hecho de que m sea el mínimo para el cual ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo último que falta considerar es que, bueno, n es imagen de alguien, pero no de este. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué pasa si n, déjame borrar esta flecha, n es la imagen de alguien que no es este? Voy a ponerlo por aquí. N es la imagen de, digamos, un elemento aquí que se llama i. I va a parar a n. Borremos esto aquí. Supongamos f de i es n. I es estrictamente menor que m. Eso significa que f va a mandar m a un número
que no es n, es un número menor. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a llamarlo j. O sea que f de m es j y j es estrictamente menor que n. Bueno, entonces adivina qué vamos a hacer. Vamos a definir una nueva función g que va a ser igual a f excepto para este número, excepto para i. Vamos a definir g de i sub m-1, o sea, solamente para estos números, en estos números, en i sub n-1, de esta forma. G para todo el mundo, para cualquier r, va a ser f de r, siempre que r sea distinto de i. En cambio, para i, la función g va a ser, ¿qué cosa? Va a ser j. G de i va a ser j. Y estamos listos. Esa función g es inyectiva, va de i sub m-1 en i sub n-1. Otra vez contradecimos el hecho de que m es el mínimo número tal que esto sucede, que hay una función de aquí para acá, siendo este número más grande que este. Estamos contradiciéndolo porque tenemos este número, este más grande que este, y hay una función inyectiva de aquí para acá. Sin embargo, este número es más pequeño que m. Eso no puede ser porque m era el mínimo. Así que en cualquiera de los casos hay contradicción, por lo tanto no se puede quitar este no de aquí, así que hay que dejarlo. Conclusión: m mayor que n implica no existe una función f inyectiva de i sub m en i sub n. Recuerda que lo habíamos planteado de esa forma porque es equivalente a decir que si existe una función f de i sub m en i sub n inyectiva, entonces m es menor o igual que n. Eso es lo que demostramos, esta implicación de aquí para acá. Y lo que habíamos demostrado antes, al principio, era que si m es menor o igual que n, existe una función inyectiva así, así que tenemos el sí y solo sí. M es menor o igual que n, sí y solo sí, existe una función inyectiva de i sub m en i sub n, sí y solo sí. Ahora, pregunta, como siempre, preguntamos. ¿Qué pasa si tú tienes i sub m equipotente con i sub n? Es decir, hay una biyección, una función biyectiva de i sub m en i sub n, digamos g, biyectiva. Bueno, como es biyectiva, es inyectiva, tiene una función inyectiva de aquí para acá. Entonces este resultado dice que m es menor o igual que n. Pero así como tiene esta función biyectiva de aquí para acá, la inversa, g a la menos 1, también es una función biyectiva de aquí para acá. En particular es inyectiva, así que tienes n menor o igual que m. Estas dos juntas dicen n igual a m. Por lo tanto, i sub m equipotente con i sub n significa o implica que n es igual a m. Eso nos permite lo siguiente: si x es equipotente, digamos, a i sub m, pero también es equipotente a i sub n, ya sabemos que estos, al hacer esta composición, nos daría una biyección aquí. Entonces tendríamos m igual a n. Es decir, si x es equipotente a algún i sub n, entonces este n es único. Si x es equipotente a algún conjunto de esta forma, entonces el n es único. Ese n
es único asociado a X, se va a llamar el cardinal de X o la cardinalidad de X. Por definición vamos a decir que el vacío tiene cardinal 0. Recuerda que lo que estamos haciendo es formalizando el concepto de cantidad de elementos que tiene un conjunto. Entonces vamos a definir el cardinal del vacío como 0, el cardinal de un conjunto que sea equipotente con un conjunto de esta forma, lo vamos a llamar el número que está acá, el número que aparece allí. Ese es el cardinal del conjunto, y en ese caso decimos que el conjunto es finito. Si X es equipotente a un conjunto de esta forma, decimos que es finito, y como este número es único, ese número se llama el cardinal de X. Muy bien. Con ese concepto definido, fíjate que es muy fácil darse cuenta de que X es equipotente con Y, equivale a que el cardinal de X es igual al cardinal de Y. Si X y Y son finitos, obviamente, ¿no? X y Y finito. Solamente hemos hablado de cardinales de conjuntos finitos, así que cada vez que hablemos de cardinales, si se me olvida, debe estar pendiente porque estamos hablando de conjuntos finitos. Cardinales solo para conjuntos finitos por los momentos. Después hablaremos, cuando sea apropiado, de las cardinalidades de los conjuntos infinitos. Quiero plantearte entonces, para que te lleves un ejercicio. Te vas a llevar el siguiente ejercicio. Supongamos que X es un conjunto no vacío, finito. A es un elemento de X. Si la cardinalidad de X es n, entonces si tú a X le quitas el conjuntito que solamente tiene A, entonces el cardinal de esto, adivina cuánto va a ser. Va a ser justamente el predecesor de n. El ejercicio demuestra esto. Eso lo vamos a utilizar en una demostración que vamos a hacer en el próximo video. En el próximo video vamos a ver que si X es finito y Y está contenido en X, entonces Y también es finito, y además la cardinalidad de Y, el cardinal de Y es menor o igual que el cardinal de X. Con eso vamos a comenzar en el siguiente video. En la demostración de ese hecho vamos a utilizar este ejercicio que tú vas a hacer, así que tú vas a ayudarnos con eso. En el siguiente video vamos a comenzar con esto, dijimos, y continuaremos con otras propiedades de las cardinalidades de los conjuntos finitos. Entonces, resumiendo, ¿qué fue lo que hicimos en este video? Definimos lo que significa que dos conjuntos son equipotentes. Definimos lo que es un conjunto finito. Y eso nos llevó al concepto de cardinalidad de conjuntos finitos, obviamente. Dejamos un par de ejercicios para ti. Nos veremos el próximo video. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta entonces.